Muy buenos días, estimado docente. Nosotros somos el grupo conformado por mi nombre, Jumbo Sandoya Andrés Estefanía, mis compañeros Lucero Ramos Evelyn Catherine, Malkin Vinces Gabriela Cindy, Paz Olivos Carla Lisset, Luas Morán Mayerly Lisbeth, Román Chonillo Yulexi Dayana, Sandoval Rosales Fedra María, Torres Marqués Jenny Margarita, Sosoranga Medina Águeda Yesenia y Zumba Espinosa Jessica Paola. Conformamos el grupo número 6, estudiantes de educación básica en línea del tercer semestre, aula C2. El día de hoy vamos a exponer sobre un tema muy interesante dentro de la asignatura de fundamentos de la neurociencia educativa, los procesos cognitivos y atencionales que intervienen en el aprendizaje. La neurociencia educativa estudia cómo funciona el cerebro durante el aprendizaje y nos ayuda a comprender qué ocurre en nuestra mente cuando pensamos, recordamos o prestamos atención. Los procesos cognitivos son aquellas funciones mentales que nos permiten adquirir, organizar y utilizar la información, como la percepción, la memoria, el lenguaje y el razonamiento. Gracias a ellos, los estudiantes pueden comprender, analizar y aplicar los conocimientos. Por otro lado, los procesos atencionales son fundamentales, ya que la atención es el primer paso del aprendizaje. Sin atención, el cerebro no puede captar ni almacenar la información. La concentración, el control del foco atencional y la motivación influyen directamente en el rendimiento académico. En esta exposición explicaremos cómo estos procesos trabajan juntos dentro del cerebro, cómo se pueden fortalecer desde la práctica docente y qué estrategias ayudan a mejorar la atención y el aprendizaje en el aula. Esperamos que este tema les permita comprender mejor la importancia de conocer el funcionamiento del cerebro para enseñar de manera más efectiva y lograr aprendizajes significativos. Muchas gracias. Como primero tenemos la percepción. La percepción es el proceso mediante el cual interpretamos lo que captamos nuestro sentido. No solo vemos, escuchamos, sino que le damos significado a lo que percibimos. Por ejemplo, en clase no solo observamos las letras en la pizarra, sino que las reconocemos como palabras y conceptos. Si nuestra percepción es clara, podemos comprender mejor lo que aprendemos. Por otro lado, tenemos la atención. La atención es la capacidad de concentrarnos en los estímulos más importantes y filtrar las distracciones. Existen varios tipos de atención. Como primero tenemos la atención selectiva. Es cuando nos enfocamos en una sola cosa, como escuchar al profesor. También como segundo tenemos la atención sostenida. Es cuando mantenemos la concentración durante un tiempo, por ejemplo, al leer un texto largo. Y como tercera tenemos la atención dividida, que es cuando realizamos más de una tarea a la vez, como tomar apuntes mientras escuchamos. La atención es clave porque si no prestamos atención, la información no llega a la memoria y por lo tanto no hay aprendizaje efectivo. En conclusión, la percepción y la atención trabajan juntas. Primero percibimos la información, luego la atención nos ayuda a enfocarnos para comprenderla y recordarla. Sin estos procesos, el aprendizaje sería muy limitado. La memoria. La memoria es la capacidad que tiene el ser humano para recordar, almacenar y recuperar información aprendida o experimentada en algún momento. También gracias a la memoria podemos guardar conocimientos, experiencias, sentimientos o habilidades y utilizarlas para ponerlas en práctica. Existen varios tipos de memoria. La memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo.
La memoria sensorial. Retiene información muy poco tiempo, como por ejemplo, como lo que vemos o escuchamos. La memoria a corto plazo. Guarda información durante unos minutos o incluso segundos, como por ejemplo un número al azar. Memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo conserva recuerdos y aprendizajes durante mucho tiempo e incluso durante toda la vida. Por ejemplo, el recuerdo de nuestros padres. El pensamiento es un proceso de información para razonar, resolver problemas y decidir. Gracias. Bien, tenemos otros tipos de procesos cognitivos. Uno de estos es el lenguaje. El lenguaje se dice que es la capacidad humana de expresar y comunicar pensamientos, ideas, emociones y sentimientos. Esto es mediante un sistema de signos, ya sean orales, sean escritos o sean mediante gestos. Estos se rigen por reglas gramaticales y sintácticas. Desde la perspectiva de la psicología cognitiva, el lenguaje eh, es una función psicológica superior o un proceso cognitivo superior, ya que es una capacidad fundamental que está inherentemente ligada a otras como el pensamiento, la memoria, la percepción. Además, se dice que es un sistema de códigos. ¿Por qué? Porque permite designar y contextualizar objetos, acciones y relaciones con el mundo, eh, del mundo exterior con el interior. Además, es un instrumento importante. ¿Por qué? Porque es la principal herramienta para la comunicación social. Además, sin el lenguaje, la mayoría de los procesos cognitivos complejos, como el razonamiento abstracto, serían muy limitados. También tenemos otro tipo de proceso cognitivo que es la metacognición. Se dice que la metacognición es la conciencia y el conocimiento de una persona que tiene sobre sus propios procesos cognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Cómo piensa, cómo aprende, cómo recuerda algo o simplemente cómo resuelve problemas. Se dice que también posee la particularidad o la capacidad de regularlos o controlarlos para alcanzar una meta. Se puede describir como pensar sobre el propio pensamiento o tener una mente que observa a la mente. La metacognición tiene dos dimensiones principales. Uno, que es el conocimiento metacognitivo, y otro, que es la regulación o el control metacognitivo. Los procesos atencionales son las funciones cognitivas que nos permiten seleccionar y encontrarnos en información relevante del entorno, ignorando otros estímulos simultáneos. Actúan como un filtro esencial para nuestro cerebro, dirigiendo nuestros recursos mentales hacia una tarea, pensamiento o sensación específica. Este mecanismo no es unitario. En esencia, la atención es la puerta de la entrada a otros procesos mentales superiores como la memoria o el aprendizaje, pues determina qué información procesaremos a profundidad. Tenemos 4 procesos atencionales: la atención selectiva, atención sostenida, atención dividida y atención alternante. Bueno, ahora voy a hablar sobre los tipos de atención. Existen 4 tipos y no toda la atención es igual. Nuestro cerebro la maneja de diferentes maneras según lo que necesitemos. Y vamos a ver 4 tipos. Primero está la atención selectiva. Imaginemos que estamos en una fiesta con música y mucha gente hablando. Y a pesar de todo ese ruido, puedes concentrarte en la conversación que tienes con tu amigo, ¿no? Eso es la atención selectiva, la habilidad de tu cerebro para actuar como
un filtro, te permite enfocarte en un solo estímulo importante e ignorar todo lo demás que te distrae. Es como apuntar con una linterna en una habitación oscura donde solo iluminas lo que te interesa. Ujú. Y ahora tenemos la atención sostenida. Eh, ¿Alguna vez te has enganchado tanto en una película, un videojuego o un libro que pierdas la noción del tiempo? Eso es la atención sostenida. Es tu resistencia mental. Es la capacidad de mantener la concentración en una misma tarea durante un periodo largo y continuo, sin distraerse. Y es fundamental para actividades como estudiar para un examen, escuchar una clase completa o trabajar en un proyecto importante. También tenemos la atención dividida. Pensemos en cuando cocinamos. Estamos cortando las verduras y vigilando la olla que hierve y escuchando música al mismo tiempo. Esa es la atención dividida, popularmente conocida como multitarea. Es la capacidad de prestar atención y procesar información de dos o más tareas diferentes simultáneamente. Aunque nuestro cerebro no es realmente perfecto en esto, a menudo lo que hacemos es cambiar muy rápido de una cosa a otra. Esa es una habilidad que usamos todos los días, como cuando conducimos y conversamos. Y por último tenemos la atención alternante. Imaginemos que estamos escribiendo un correo importante en una computadora y de repente suena el teléfono. Contestamos la llamada y hablas por un par de minutos. Y al colgar, vuelves a tu correo exactamente donde lo dejaste. Eso es la atención alternante. Es la flexibilidad mental y es la habilidad de cambiar tu foco de atención entre dos o más tareas que tienen requisitos diferentes. No las haces al mismo tiempo, como en la dividida, sino que cambias de una a otra manera fluida y eficazmente. Gracias. Relación entre cognición, atención y aprendizaje. La atención regula el ingreso de la información, es decir, si nosotros no prestamos atención, la información que se nos esté dando no la vamos a poder receptar ni comprender por el hecho de que no estamos en sí atentos a lo que nos quieren dar a conocer. La cognición la procesa y la memoria la almacena. ¿Qué es la cognición? Es decir, luego de que prestamos atención en la cognición, nosotros comprendemos o analizamos el texto o la información que nos está llegando en sí. Y la memoria, como ya sabemos, es la retentiva que tenemos de la información. Es decir, que estos tres pasos van de la mano porque para luego poder tener retentiva en la memoria, necesitamos primero de la atención, luego la cognición, que sería la comprensión de lo que nos están dando a conocer, y la memoria ya sería el punto final donde ya en sí obtenemos la información en nuestra memoria, ya para mayor o más largo plazo, que sería en este caso para poder dar una prueba en la vida diaria o este tipo de cosas. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, en clase el estudiante necesita enfocar su atención en el docente. Aquí en la primera línea estamos aplicando el proceso de atención. Es decir, que nos enfocamos en prestar atención a lo que nos quieren dar a conocer. Para comprender las explicaciones, es lo que ya les decía anteriormente. Aquí ingresa el proceso cognitivo, es donde comprendemos y analizamos la información que estamos recibiendo. Y luego recordarlas en una evaluación. Aquí se aplica la memoria, que sería ya el último paso donde la información se queda en nuestra, o sea, donde queda la retentiva en nuestra memoria. Buenos días, hoy voy a hablarles sobre los factores que influyen en los procesos cognitivos y las estrategias para potenciarlos. En primer lugar, los procesos cognitivos son las habilidades mentales que nos permiten aprender, razonar, recordar y mantener la atención.
Estos procesos están influenciados por diferentes factores, tanto internos como externos. Entre los factores internos encontramos la motivación, las emociones, la salud y el descanso. Por ejemplo, una persona que está motivada y emocionalmente equilibrada puede concentrarse mejor y rendir más en sus estudios. También el descanso adecuado es fundamental para que el cerebro procese la información de una manera eficiente. En cuanto a los factores externos, estos incluyen el ambiente de estudio, los estímulos distractores y los métodos de enseñanza. Un entorno tranquilo, ordenado y con una buena iluminación favorece a la atención. Además, la tecnología puede ser de una gran ayuda para aprender, siempre y cuando se lo utilice de una forma adecuada, ya que si se abusa de ella puede llegar a distraernos. Para potenciar los procesos cognitivos y atencionales existen varias estrategias muy útiles. Una de ellas es practicar las técnicas de concentración y relajación. Esto nos ayuda a reducir el estrés y a enfocar la mente. También podemos usar mapas mentales o conceptuales para organizar las ideas de una manera más clara. Otra estrategia importante es alternar las tareas para mantener la atención activa y realizar pausas breves durante el estudio, lo que nos ayuda a mejorar la memoria y evitar fatiga mental. Finalmente, es esencial fomentar la motivación interna, estableciendo siempre metas claras y que sean alcanzables, que nos impulsen a seguir aprendiendo con interés. Conocer estos factores y aplicar estrategias adecuadas nos permite fortalecer nuestras capacidades cognitivas y lograr un aprendizaje más eficaz y significativo. En conclusiones, la atención es la puerta de entrada del aprendizaje. Si un estudiante no presta atención, simplemente la información no llega a la memoria. Por lo tanto, la atención desempeña un papel crucial al seleccionar lo que el cerebro considera relevante y a su vez filtra aquello que no lo es. En consecuencia, para mantenerla activa y de este modo mejorar la comprensión, es esencial utilizar estrategias como actividades llamativas, cambios de tono de voz o materiales visuales atractivos. Como segunda conclusión, tenemos que los procesos cognitivos trabajan en conjunto, que son las funciones mentales que nos permiten procesar información, aprender, resolver problemas y comprender el mundo que nos rodea. Entre los más importantes está la atención, la memoria, la percepción y el razonamiento. Y es fundamental entender que no funcionan de manera aislada, sino que siempre se apoyan entre sí. Por ejemplo, cuando un niño aprende a leer, no basta con que simplemente vea las letras en la página. Primero necesita percibirlas, es decir, reconocer su forma, su color y tamaño, y distinguirlas de unas con otras. Esta percepción visual es el primer paso para poder interactuar con la información escrita. Luego debe concentrarse en esas letras y sonidos, porque sin atención cualquier estímulo externo puede distraerlo y el aprendizaje sería mucho más difícil. Una vez que el niño presta atención, su memoria entra en acción, recuerda los sonidos que corresponden a cada letra, las palabras que ha aprendido previamente y las reglas de pronunciación que requiere almacenar y recuperar información de manera eficiente. Finalmente, para que la lectura sea realmente significativa, el niño debe usar su razonamiento, relacionando las palabras con ideas, entendiendo oraciones completas y conectando lo que lee con sus conocimientos previos. Este ejemplo nos muestra que la mente humana funciona como un sistema integrado, donde cada proceso cognitivo complementa al otro. Si uno de ellos falla, el aprendizaje se dificulta. Muchas gracias.